Capítulo 8. Regla cuarta. La cuarta regla de interpretación dice: es preciso tomar en consideración el objeto o designio del libro o pasaje en que ocurren las palabras o expresiones obscuras. Esta regla, como se ve, no es más que la ampliación de las anteriores en caso de no ofrecer suficiente luz. Ni el conjunto de la frase ni el contexto para remover la dificultad y disipar toda duda. El objeto o designio de un libro o pasaje se adquiere sobre todo leyéndolo y estudiándolo con atención y repetidas veces, teniendo en cuenta con qué ocasión y a qué personas originalmente se escribió. En otros casos consta el designio en el libro o pasaje mismo, como por ejemplo el de toda la Biblia, en Romanos 15:4, 2 Timoteo 3:16 al 17, el de los Evangelios en Juan 20:31, el de 2 de Pedro en el capítulo 3:2 y el de Proverbios en el capítulo 1:1 al 4. El designio alcanzado por el estudio diligente nos ofrece auxilio admirable para la explicación de puntos obscuros, para la aclaración de textos al parecer contradictorios y para conseguir un conocimiento más profundo de pasajes en sí claros. Ejemplo primero. Es evidente que las cartas a los Gálatas y a los Colosenses fueron escritas con ocasiones de los errores que con gran daño procuraban implantar en las iglesias apostólicas los judaizantes o falsos maestros. De consiguiente, tienen por designio estas cartas el exponer con toda claridad la salvación por la muerte expiatoria de Cristo, contrario a las enseñanzas de los judaizantes, que predicaban las obras, la observancia de días y ceremonias judaicas, la disciplina del cuerpo y la falsa filosofía. A cada paso hablaremos luz en el estudio de estas cartas para la mejor comprensión aún de pasajes en sí claros, si tenemos este designio siempre presente. Leeremos asimismo con más inteligencia, por ejemplo, los Salmos 3, 18, 34 y 51, teniendo en cuenta con qué ocasión se escribieron, cosa que consta en su encabezamiento respectivo. Otro tanto decimos de los Salmos 120 hasta 134, intitulados Cántico gradual, si tenemos presente que fueron escritos para cantarse por los judíos en sus viajes anuales a Jerusalén. Segundo, he aquí la luz que ofrece el designio para la explicación de un punto obscuro, designio adquirido teniendo en cuenta la condición de una persona a la cual se dirige Jesús. Al preguntarle un príncipe, cegado de justicia propia, qué bien debe hacer para obtener la vida eterna. Y Jesús le contesta, guarda los mandamientos. ¿Le querrá enseñar con esta respuesta que el medio de la salvación es la observancia de los mandamientos del Decálogo? Seguro que no. Desde el momento que Jesús mismo y las Escrituras en todas partes enseñan que la vida eterna se adquiere únicamente por la fe en el Salvador, ¿cómo explicar pues que Jesús le diera tal respuesta? Todo resulta claro y desaparece toda duda, si tenemos en cuenta con qué designio Jesús le habla, pues evidentemente su objeto fue valerse de la misma ley y del mandamiento nuevo de vender todo, lo que tenía para sacar al pobre ciego de su ilusión y llevarle al conocimiento de sus faltas a la ley divina y a la consiguiente humillación, lo que también consiguió haciéndole ver que solo era un pobre idólatra de sus riquezas, que ni el primer mandamiento de la ley había cumplido. El designio de Jesús en este caso fue el de usar la ley, cual halló, como dice el apóstol, para conducir al pecador a la verdadera fuente de salud, pero no como medida de salvación. Y he aquí por qué le remite a los mandamientos. Tercero, veamos cómo, teniendo en consideración el designio, desaparecen las contradicciones aparentes. Cuando dice Pablo que el hombre se justifica, se declara sin culpa por la fe sin las obras, mientras afirma Santiago que el hombre se justifica por las obras y no solamente por la fe. Desaparece la contradicción aparente desde el momento que tomemos en consideración el designio diferente que lleva las cartas del uno y del otro. Pablo combate y refuta el error de los que confiaban en las obras de la ley mosaica como medio de la justificación, rechazando la fe en Cristo. Santiago combate el error de unos desordenados que se contentaban con una fe imaginaria, descuidando o rechazando las buenas obras. De aquí que Pablo trata de la justificación personal delante de Dios, mientras que Santiago se ocupa de la justificación por las obras delante de los hombres. El ser justificado declarando sin culpa
el hombre criminal a la vista de Dios se realiza tan solo mediante la fe en el sacrificio de Cristo por el pecado y sin las obras de la ley. Pero el ser justificado, declarado sin culpa a la vista del mundo o de la iglesia, se realiza mediante obras palpables y no solamente por la fe que es invisible. Muéstrame tu fe por tus obras. Tal es el tenor y exigencia de la carta de Santiago, tal la exigencia también de las cartas de Pablo. Vemos pues que nuestras personas se justifican delante de Dios mediante la fe, pero nuestra fe se justifica delante de los hombres mediante las obras, de lo que comprendemos que concuerdan perfectamente las doctrinas de los dos apóstoles. Leemos en primera de Juan 3:9, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado y no puede pecar. ¿Querrá decir aquí el apóstol que el cristiano es absolutamente incapaz de cometer una falta? No, porque el mismo objeto de su carta es el prevenir que pequen, con lo que está admitida la posibilidad de poder faltar. ¿Cómo pues comprenden la afirmación de que los nacidos de Dios no pueden pecar? En este caso también nos proporciona a luz la consideración detenida del designio de la carta. Por las escrituras vemos que hacia fines del siglo apostólico existían ciertos pretendidos cristianos engañando que se creían poder practicar toda clase de excesos carnales sin respetar ley ninguna. Uno de los designios de la carta es, evidentemente, el prevenir a los hijos de Dios contra tan malas creencias. Manifiesta Juan que, contrario a esos hijos del diablo que por naturaleza hacen pecado, los hijos de Dios no hacen pecado. Cada uno se ocupa en las obras de su Padre. Los hijos de Dios se ocupan en manifestar su amor a Dios guardando sus mandamientos. Los hijos del diablo se ocupan en imitar a su Padre, quien está pecando desde el principio. Los unos practican el pecado, los otros no lo practican desde el momento que nacieron de Dios. Oponiéndose a esos disolutos, hijos del diablo, que se creían poder pecar y naturalmente con gusto pecaban. Afirma Juan que los nacidos de Dios, por el contrario, teniendo repugnancia y odio al pecado, no pueden pecar. Es decir, no pueden practicar el pecado o continuar pecando, como indica el texto original, por la razón de haber nacido de Dios y aspirando como aspiran a la perfección moral completa. Es contra su nueva naturaleza practicar el pecado. No pueden continuar pecando. Lo que por supuesto no impide que sean exhortados a guardarse del mal desde el momento que no están fuera de la posibilidad de pecar. Otro caso de contradicción aparente, que también aclara el designio de los escritores correspondientes, hallamos en las cartas de Pablo, en las que dirige a los Gálatas 4:10 al 11, se opone a la observancia de los días de fiestas judaicas, y en la dirigida a los Romanos 14:5 al 6, no se hace una oposición definitiva a tal observancia. ¿Cómo explicar esta diferencia? Sencillamente por el objeto general de la carta a los Gálatas era de contrarrestar las doctrinas de los falsos maestros que habían desviado a los Gálatas. Estos les habían enseñado que para la salvación, además de cierta fe en el cristianismo, era preciso guardar las prácticas judaicas del Antiguo Testamento, con lo que en realidad atacan el fundamento de la justificación por la fe, haciendo nulo el sacrificio de Jesús en la cruz. Del grave peligro en que habían ido a parar, se queja con amargura el apóstol, y nada hay de extraño en que se opusiera con firmeza a esas observancias judaicas que obscurecían al glorioso Salvador y amenazaban arruinar el trabajo apostólico entre ellos. Muy diferente es el caso que trata el apóstol en su carta a los Romanos, Romanos 15, 1 al 13. El pasaje en que ocurre lleva por objeto establecer la paz perturbada entre un grupo de hermanos flacos convertidos del judaísmo que criticaban a los creyentes más firmes, quienes a su vez menospreciaban a los flacos. Estos hermanos débiles que se habían impuesto a no comer carne ni beber vino y que guardaban las fiestas judaicas, no se hallaban en el grave peligro de los Gálatas. Así que el apóstol, como de paso, menciona que unos consideran todos los días iguales, mientras que otros observan ciertos días con preferencia a otros, afirmando que estos lo hacen así para el Señor, sin oponerse directa y definitivamente a ellos, pero considerando el repetido encargo que acto seguido les dirige, de estar asegurados en su ánimo, es decir, de someter a examen serio la cosa hasta no caberles la menor duda respecto al recto proceder que ambas partes en los asuntos divergentes,
Debían observar y considerando además que su deseo y designio era que los opuestos llegasen a un mismo parecer, para que cesaran las discordias y se restableciera la paz. Resulta evidente que el apóstol induce a los flacos a avanzar en su criterio, hasta el punto de abandonar la observancia de las fiestas judaicas. Aun aquí pues, si bien indirectamente el apóstol se pronuncia en contra de esa costumbre antigua destinada a desaparecer como toda cosa vieja que ha cumplido su misión. Así es como, en vista de los diferentes designios de los dos escritores referidos, hallamos completa armonía donde a primer vista parece haber divergencia. Pudiéranse citar otros ejemplos de la misma naturaleza, pero creemos suficientes los ya referidos para evidenciar la importancia suma de consultar, en caso de necesidad, el designio de los libros o pasajes para conseguir la recta comprensión de las expresiones obscuras y aun de las que en sí son claras.